¿Qué tal, queridas hermanas y queridos hermanos de Santo Tomás? Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y espero que hoy tengamos una conversación agradable y edificante. Antes que nada, me gustaría agradecer a Warren por la invitación a participar en las conversaciones del clero. También a Joel por ayudar con esta grabación. También me gustaría agradecer a todos ustedes que se han tomado el tiempo de escucharme. Espero y le pido a Dios que todos aprendamos algo de nuestra fe juntos. Antes de comenzar, me gustaría que me acompañen con esta bella oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Por del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues el día de hoy he decidido reunir algo sobre uno de los sacramentos más importantes, o más bien, el más importante de nuestra fe. Me refiero a la Eucaristía. La mayor parte de la información que tengo proviene de diferentes fuentes, así como del Catecismo de la Iglesia Católica, la USCCB, la Enciclopedia Católica y la Pew Research, entre otras. La Iglesia nos enseña en el párrafo 11 de Lumen Gentium, o sea, la Constitución dogmática sobre la Iglesia, que la Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. Esto lo encontramos también en el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 13:24. La Iglesia también enseña que en la celebración de la Eucaristía, el pan y el vino usados para la consagración se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, por medio de su sacerdote ministerial. Hablando sobre la Eucaristía, el arzobispo Fulton Sheen dijo una vez que la Eucaristía es el sacramento que miran todos los demás sacramentos. Imagina 6 flechas, dice, en un círculo y todas apuntan a un centro. El centro es la Eucaristía. Las 6 flechas son los otros sacramentos. La Eucaristía es el sol alrededor del cual giran los demás sacramentos como planetas. Todos los demás sacramentos comparten su poder y se perfeccionan en la celebración de la Eucaristía. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Esto, hermanos y hermanas, es algo que todo católico debe de creer y profesar. Así que, mis hermanos, asistir a la celebración eucarística, o sea, la misa, debería ser nuestra prioridad. Mas, sin embargo, eso no es el caso. En el año 2019, la Pew Research realizó una encuesta sobre si los católicos creían que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, y el resultado fue asombroso. Esta encuesta nos dice que la mayoría de aquellos que se describen a sí mismos como católicos no creen en esta enseñanza central de la Iglesia Católica. Sí, casi 7 de 10 católicos, o sea 69%, dicen que personalmente creen que durante la misa el pan y el vino usados en la comunión son simplemente símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente una tercera parte
de los católicos en los Estados Unidos, o sea, 31% dice que cree que durante la misa el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta investigación nos dice que alrededor de 6 de cada 10, o sea 63%, de aquellos católicos más observadores, aquellos como nosotros que asistimos a misa al menos una vez a la semana, aceptan la enseñanza de la Iglesia sobre la transubstanciación. O sea que aún así, incluso entre aquellos de nosotros en el grupo de católicos más observadores, aproximadamente una tercera parte, o sea, como 37%, no cree que el pan y el vino de la comunión realmente se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entre los católicos que no asisten a misa semanalmente, una gran mayoría dice que creen que el pan y el vino son simbólicos y que en realidad no se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dense cuenta, dentro de la iglesia, en la misma iglesia, tenemos protestantismo. Wow, imagínense que aquí en Santo Tomás, en cada misa, 4 de cada 10 personas de nuestros feligreses que se sientan con nosotros no creen que nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté completamente y realmente presente en las especies eucarísticas. Familia de Santo Tomás, nosotros tenemos un gran problema y un problema que no podemos dejárselo solamente a nuestros sacerdotes y que ellos lo solucionen. Nosotros también somos parte de la iglesia y tenemos que ayudarlos. Vamos a echarle un vistazo más de cerca al gran misterio de la misa. Veamos cómo es que Jesús se hace realmente presente en la celebración eucarística, cómo es que se hace presente en diversas formas. Jesús en la Santa Misa se hace presente en la persona del sacerdote, ¿sí? El sacerdote que ofrece el sacrificio de la misa. Cristo también se hace presente en su palabra, porque es Él mismo quien habla cuando se leen las Sagradas Escrituras en la iglesia y en especial en los evangelios. También se hace presente en el pueblo reunido que reza y canta, porque Él ha prometido que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso lo encontramos en Mateo 18:20. Además, Cristo también se hace presente en otros sacramentos. Por ejemplo, cuando alguien bautiza, es realmente Cristo quien bautiza. Cuando el obispo o un sacerdote con facultades confirma, es realmente Cristo quien confirma. Pero cuando hablamos, bueno, así también en los otros sacramentos, pero cuando nosotros hablamos de la presencia de Cristo bajo las especies del pan y del vino como real, es para enfatizar la naturaleza especial de esta presencia, porque lo que parece ser pan y vino es en esencia el cuerpo y la sangre de Cristo, el mismo Cristo que caminó en esta tierra hace 2000 años, que curó, que sanó. El Cristo entero está presente, Dios y hombre, cuerpo y sangre, alma y divinidad. Así que si bien las otras formas en las que Cristo está presente en la celebración de la Eucaristía no son ciertamente irreales, esta forma supera a las demás. Esta presencia se llama real, no para
excluir la idea de que los otros sacramentos sean también reales, sino más bien para indicar la presencia por excelencia, porque es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Eso lo encontramos en Mysterium Fidei, en el numeral 39, y el Catecismo de la Iglesia Católica 1373 al 74. Ahora, ¿por qué es que tantos católicos no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Hay muchas razones por las cuales. Creo que una de las razones es porque nos hemos dejado llevar por lo que nos dicen los protestantes, diciendo que Él solamente está allí presente simbólicamente. Otra de las razones también puede ser que la gente no cree en la presencia real, es porque después de la consagración el pan y el vino consagrados siguen pareciendo pan y vino. ¿Pero siguen siendo pan y vino? Vamos a mirar si podemos darle sentido a esto. Lo que sucede es que en la celebración de la Eucaristía, Cristo glorificado se hace presente bajo la apariencia de pan y vino de una manera única, una manera que se adapta únicamente a la Eucaristía. En el lenguaje teológico tradicional de la Iglesia, en el acto de la consagración durante la Eucaristía, la substancia del pan y del vino es transformado por el poder del Espíritu Santo en la substancia del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, los accidentes o apariencias del pan y vino se mantienen. Aquí las palabras substancia y accidente son empleados como términos filosóficos que han sido adaptados por grandes teólogos medievales como Santo Tomás de Aquino en sus esfuerzos por entender y explicar la fe. Tales términos son empleados para comunicar el hecho de que lo que parece ser en todos los aspectos pan y vino, a nivel de accidentes o atributos físicos, es decir, que se puede ser visto, tocado, saboreado o medido. Es en realidad ahora el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea que a nivel de substancia o de la realidad más profunda. Este cambio a nivel de sustancia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo se llama transubstanciación. Explicaremos un poquito más acerca de la transubstanciación más adelante. Según la fe católica, podemos hablar de la presencia real de Cristo en la Eucaristía porque se ha realizado esta transubstanciación. Este es un gran misterio que solo se puede entender a través de las enseñanzas de Cristo en las Escrituras, por medio de la tradición de la Iglesia, el don de la fe y por la gracia. Cualquier otro cambio que se produzca en el mundo implica un cambio en accidentes o características. A veces los accidentes cambian mientras que la substancia permanece igual. Por ejemplo, cuando un niño llegue a la edad adulta, las características de una persona humana cambian de muchas maneras, pero el adulto sigue siendo la misma persona, la misma substancia. La presencia de Cristo en la Eucaristía es única en el sentido de que aunque el pan y el vino consagrados realmente son en esencia el cuerpo y la sangre de Cristo, no tiene ninguno de los accidentes o características de un cuerpo humano, sino solo los del pan y vino. Como les mencioné anteriormente, muchos católicos creen que el pan y el vino son simples símbolos, y como ustedes saben, muchos de nuestros hermanos separados creen lo mismo. Lo que celebramos es solamente una simple representación
de lo que sucedió en la última cena hace 2000 años. Otros creen en la consubstanciación, no transubstanciación. Esto es en la creencia de que Cristo se hace presente durante la consagración con o en el pan y el vino, pero no que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. En el siglo XI, la Iglesia tuvo que corregir una herejía similar a la consubstanciación, enseñada por un teólogo llamado Berengario de Tours, siguiendo la opinión de un monje que decía que en la Sagrada Eucaristía no hay conversión del pan, que el cuerpo de Cristo está, sin embargo, presente, pero de manera espiritual solamente, que no es, pues, igual que el nacido de María y el crucificado, sino que son figuras del cuerpo de Cristo. Pero otra vez, nosotros como católicos creemos en la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Bueno, esto significa que durante la consagración, el pan y el vino se convierten, que no está allí, sino que se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Cristo de María y el crucificado, el mismo Cristo que caminó con los apóstoles, el mismo Cristo que fue crucificado por nosotros. En el lenguaje teológico, nosotros llamamos símbolo algo que apunta más allá de sí mismo a otra cosa, a menudo varias otras realidades a la vez. El pan y el vino transformados, que son el cuerpo y la sangre de Cristo, no son simplemente símbolos porque realmente son el cuerpo y la sangre de Cristo. Un padre de la iglesia llamado Juan Damasceno nos dice que el pan y el vino no son una prefiguración del cuerpo y la sangre de Cristo. De ninguna manera, nos dice, sino que el cuerpo deificado, real del Señor, porque el Señor mismo dijo, esto es mi cuerpo, mas no dijo una prefiguración de mi cuerpo, sino mi cuerpo. Y no dijo una prefiguración de mi sangre, sino mi sangre. Mas sin embargo, al mismo tiempo es importante reconocer que el cuerpo y la sangre de Cristo nos llegan en la Eucaristía en forma sacramental. O sea que en otras palabras, Cristo está presente bajo la apariencia del pan y del vino, no en su propia y verdadera forma. Dios usa, sin embargo, el simbolismo inherente al comer pan y beber vino en el nivel natural para iluminar el significado de lo que se está logrando en la Eucaristía a través de Jesucristo. Hay varias formas en las que el simbolismo de comer pan y beber vino revela el significado de la Eucaristía. Por ejemplo, los granos individuales de trigo y las uvas individuales deben cosecharse y someterse a un proceso de compresión o trituración antes de que se unifiquen como pan y como vino. Por eso el pan y el vino apuntan tanto a la unión de los muchos que tienen lugar en el cuerpo de Cristo como al sufrimiento sufrido por Cristo. Sufrimiento que también deben abrazar sus discípulos. Mucho se podría decir sobre las muchas formas en que comer pan y beber vino simbolizan lo que Dios hace por nosotros a través de Cristo, ya que los símbolos tienen múltiples significados. Así, en la Eucaristía el pan deja de ser pan en substancia y se convierte en el cuerpo de Cristo, mientras que el vino deja de ser vino en su esencia y se convierte en sangre de Cristo. Como dijo Santo Tomás Aquino, Cristo no se cita diciendo, este pan es mi cuerpo, sino que se cita diciendo, esto es mi cuerpo.
Eso lo encontramos en la Suma Teológica 78, tercera parte. Además, Cristo está totalmente presente en cada fragmento o partícula de la hostia consagrada o en cada gota de la preciosa sangre. El Cristo entero, como les digo, está totalmente en cada partícula de la hostia consagrada y en cada gotita, lo más mínimo, está ahí Cristo presente. La iglesia siempre ha enseñado esta verdad y el Señor mismo lo enseñó. Cuando nosotros miramos en los evangelios sinópticos, escuchamos las palabras de Jesús diciendo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Debemos tomarlo literalmente, porque cuando Dios habla, lo que Él habla, eso es así. Así, por ejemplo, cuando Dios dijo: hágase la luz, ¿qué sucedió? Se hizo la luz. Cuando Jesús dijo al paralítico: toma tu camilla y camina, ¿qué sucedió? El paralítico se levantó, tomó su camilla y caminó. O cuando Jesús le dijo a la niña que estaba muerta: Talita cum, inmediatamente la niña se levantó y caminó. Entonces, ¿por qué es que nosotros cuando no podemos creer que cuando Jesús dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, eso es verdad? San Pablo también nos hace referencia, aparte de los sinópticos, en el capítulo 11, versículos 23 al 27, acerca de la última cena. También el capítulo 6 de San Juan es otro gran texto, y algunos dicen que es la obra maestra de la Eucaristía. ¿Se recuerdan? En el capítulo 6, Jesús está hablando, después de que le dio de comer a mucha gente. Jesús después comienza a hablar con los que lo estaba siguiendo acerca de el maná del Antiguo Testamento, y comparándose él con el maná del Nuevo Testamento, es que es algo totalmente diferente. Fíjense cómo es, como dice, comenzando en el versículo 48. Dice Jesús: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. ¿Qué sucedió con los antepasados? Cuando comieron el pan, murieron. Mas, sin embargo, Jesús está diciendo que Él es el pan que da vida, y el que come de Él no muere. Dice en el 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Algo interesante aquí es que Jesús, cuando menciona la palabra carne, usa la palabra griega sarx, que se refiere a un pedazo de carne. Dice en el 52, discutían entre los discípulos o entre los judíos: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les dice: no, nomás estoy hablando simbólicamente. No les dice eso. Jesús les dice: en verdad les digo, es como decir amén, amén, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La palabra que se usa allí para coméis, donde dice en verdad os digo que si no coméis carne, coméis, la palabra griega es fago. Allí lo que está diciendo Jesús es que si no mastican mi carne, la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hay que recordar que también para los judíos, en la sangre es donde la vida existía. Y Jesús les está diciendo que su sangre les va a dar vida.
En el 54 dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día, porque otra vez mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dice en el versículo 60, dice, muchos de sus discípulos al oír le dijeron, sabemos que estás hablando metafóricamente, ¿verdad? No, dice, ellos dijeron, esto es duro, dice, muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿de esto se escandalizan? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida y la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Lo interesante es que en el versículo 66, ¿qué es lo que sucede? Dice que desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos, como que más bien todos, ¿no? Porque al parecer los únicos que se quedaron fueron los 12, que también les preguntan, ¿no? En vez de decirles o decirle a los demás, espérense, no se vayan. Yo estaba hablando simplemente simbólicamente o metafóricamente. No, Jesús no dice nada de eso. Al contrario, le dice a sus discípulos, ¿también vosotros queréis marcharse? Pedro le respondió, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. La fe de Pedro es quien respondió allí. Nosotros también con fe debemos de creer que Jesús estaba hablando literalmente, que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Entonces fíjense cómo es interesante esto de que en el capítulo 6, versículo 66, o sea, el 666, es cuando los judíos dejan a Jesús, lo abandonan. ¿Qué querrá decir eso? Se lo dejo a cada quien. ¿Okay? Bueno, aparte de los evangelios, aparte de la Biblia, también tenemos mucho acerca de los padres de la iglesia. Nada más les voy a hablar un poquito acerca de unos cuantos. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía en el siglo II, en una carta a los Esmirnos, nos dice que ellos se abstienen, un grupo a quien está de quien se está refiriendo, dice que se abstienen de la Eucaristía o de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, carne que sufrió por nuestros pecados y que el Padre en su bondad resucitó de la muerte. Los que niegan el don de Dios perecen en sus disputas. San Gregorio de Niza en el siglo IV nos dice que el pan otra vez, al principio es pan común, pero cuando por el misterio es santificado, se llama y se convierte en el cuerpo de Cristo. Otro padre que se llamó Juan Crisóstomo, también del IV siglo, dice que el pan, ¿qué es el pan? Sino el cuerpo de Cristo. ¿En qué se convierte los que participan del cuerpo de Cristo? No muchos cuerpos, sino un cuerpo. También el Concilio de Trento, en el siglo XVI, dando la respuesta a la Reforma Protestante, en el canon número 1 dice que si alguno negare que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera y real y substancialmente el cuerpo y la sangre, justamente con el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consecuencia todo Cristo, sino por el contrario dijere que solamente está
en él como en señal o figura, o virtualmente sea excomulgado. Aquí dice sea excomulgado, pero en realidad la palabra es un poquito más fuerte. En el canon número 3 dice que si alguno negare que en el venerable sacramento de la Eucaristía se contiene todo Cristo en cada una de las especies y divididas estas en cada una de las partículas de cualquiera de las dos especies, sea excomulgado. Bueno, la iglesia ha peleado, ha luchado, ha tratado de corregir tantas herejías y seguramente continuará. Esto es algo que no parará. Bueno, les pregunto a ustedes, ¿eres tú parte del 63% de los que asisten a la misa? ¿O crees que en este Santísimo Sacramento, y eres parte del 37%? Ahora miremos las formas apropiadas de reverencia y respeto al cuerpo de Cristo y a la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo, presentes bajo la apariencia del pan y vino, son tratados con la mayor reverencia, tanto durante y como después de la celebración de la Eucaristía. Por ejemplo, el sagrario en el que se reserva el pan consagrado se coloca en alguna parte de la iglesia u oratorio que sea distinguida, visible, bellamente decorada y apta para la oración. Según la tradición de la Iglesia latina, uno también debe de hacer una genuflexión o una reverencia profunda en presencia del sagrario que contienen el sacramento reservado. Estos gestos reflejan reverencia, respeto y adoración. Es apropiado que los miembros de la asamblea se saluden en el espacio de reunión de la iglesia, es decir, en el nártex o afuera. Pero no es apropiado hablar en voz alta o ruidosa en el cuerpo de la iglesia, es decir, dentro de la iglesia, debido a la presencia de Cristo en el sagrario. Sí, rápidamente recuerdo una vez que el obispo vino a visitarnos aquí después de la misa, cómo es que él tuvo que decirles con el dedo o un gesto, ¿no?, de que se callaran de tanto ruido que había. Les dijo, "Shh, no hagan ruido", porque parecía como si fuera un lugar de paganos. No sé qué otra cosa decirles. Ok, ¿qué otras cosas podemos hacer o debemos hacer o no debemos hacer? Nunca hay que referirnos al Santísimo como el pan o el vino, sino referirse a ellos como lo que son. Esto es algo que el Padre Julián siempre nos recuerda. Hay que referirnos a Él como el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo o el Santísimo Sacramento. También, al menos de que la enfermedad nos lo impida, debemos ayunar durante 1 hora antes de recibirlo. Cuando se acerque a recibir la comunión, hay que hacerlo reverente, lo más reverente como se pueda. Hay que mostrar el respeto que se merece. Al recibir también hay que recibir, no hay que tomar o agarrar. Hay que consumirlo frente al sacerdote o el diácono. No hay que irnos o caminar con él. Allí enfrente de ellos hay que hacerlo, o enfrente del ministro extraordinario. Si recibe la comunión en la mano, hay que buscar las partículas. Recuerden que incluso la partícula más pequeña contiene el Cristo completo. También no hay que santiguarse o hay que hacer la señal de la cruz con el cuerpo, ya que se pueden dejar partículas sobre uno, ya sea en la frente o sobre la ropa. Hay que hacer una genuflexión, y muy importante, una genuflexión es muy importante si puede hacerlo. Es decir, con la rodilla derecha
completamente hacia abajo, especialmente cuando está expuesto él. Ahora, para terminar, nada más quiero compartir algo, ¿ok? Y esto lo quiero hacer sin que nadie se fije, es nada más una observación que quiero hacer, ¿ok? No quiero que me entiendan que le estoy diciendo cosas que no debo decirle a las personas, ¿ok? O a ustedes. Esto es nada más para hacer una observación de algo que sucedió. No sé si se acuerdan que durante la Semana Santa, el Jueves Santo, nosotros celebramos la misa el Jueves Santo. Y durante el Jueves Santo, pues recordamos la última cena. Recordamos que Jesús estuvo con sus discípulos, celebró la última cena. Después de la última cena, Jesús se fue afuera al Monte de los Olivos a orar y se llevó a 3 en especial con ellos. Después de 3, como 3 veces fue Jesús o no como 3, sino que 3 veces fue Jesús y los encontró dormidos. Después, ¿qué fue lo que sucedió? Jesús fue traicionado y fue arrestado. Pues, mis hermanos, este Jueves Santo o el Jueves Santo de este año de la Semana Santa, para mí sucedió algo muy similar que me dio tanta tristeza, que después de que se terminó la misa, ¿qué fue lo que sucedió? El Santísimo quedó expuesto. Y estuvo expuesto hasta la medianoche, pero cuando muchas personas se quedaron como unos cuantos minutos, ¿verdad? Algunas personas se quedaron hasta 1 hora, pero muy pocas. Bueno, a las 9 de la noche ya nada más estaban como 3 personas. ¡Qué tristeza! Nuestro Señor fue abandonado otra vez por todos nosotros. Qué bueno hubiera sido que al menos la mitad de todos los que fuimos a misa nos hubiéramos quedado allí en adoración a Él. Si no hubiera sido el 63, al menos la mitad de los que fuimos a misa hasta la medianoche, hasta que fue expuesto. Yo no sé si ustedes se quedaron o no, pero bueno, con esto quiero terminar. Pero quiero terminar haciéndoles otra vez esta pregunta. ¿Eres tú parte de los 63 de los que asisten a la misa, que creen que Jesús está realmente presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad? ¿O eres parte del 37 que no cree? Eso te lo dejo a ti. Dios los bendiga. Muchas gracias por escucharme.